Bueno, de la pena de muerte o pena capital, lo que podemos decir es que el artículo 18 de la Constitución Nacional la prohíbe expresamente por causas políticas, pero la doctrina interpreta obviamente que está prohibida por cualquier causa. ¿Por qué pasa con esto? Es el mayor de los tormentos físicos, entonces se deduce que la Constitución la prohíbe por cualquier causa. Si se impusiera, se estaría afectando, dice Zaffaroni, la racionalidad de los actos propios de gobierno, que son propios de un sistema republicano. Recuerden ustedes que los pactos internacionales en la última reforma de la Constitución en el año 94 han sido incorporados a la Constitución, y en esos pactos se establece, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, la cláusula de abolición progresiva e irreversible, es decir, quienes suscribieron ese pacto, los estados que la suscribieron, si tienen la pena de muerte, tienen que abolirla en forma progresiva. Y el que no la tiene no la puede generar. También esto se deduce del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe tratos crueles, humillantes y degradantes, y obviamente la pena de muerte es el mayor de los tormentos físicos al que podría someterse a una persona, por eso se interpreta que está expresamente prohibida. El que contenía la pena de muerte hasta hace bastante poco tiempo, relativamente poco tiempo, es el Código de Justicia Militar, que actualmente está derogado. Antes los militares tenían su propio código y tenían sus propias cortes, su propio tribunal. Ahora los militares son juzgados por la justicia federal a partir del año 2008. La pena se ejecuta por guillotina, fusilamiento, cámara de gas, silla eléctrica o inyección letal. La última vez que se aplicó en la Argentina fue en el año 1916, se ejecutó en el crimen de Livingston, conocido como el crimen de la calle Gallo. Está en internet, pueden buscarlo, es muy entretenido. Fue la última vez que se aplicó a 2 sujetos, creo que eran sicilianos, la pena de muerte. Luego no se aplicó en la Argentina. Los gobiernos de facto siempre la implementaron en el año 70, en el año 72 y en el año 76. Pero luego, obviamente, recuperada la democracia, quedaban sin efecto. ¿Por qué la pena de muerte se ejecuta de un modo clandestino? Porque fíjense que si bien, y a ustedes les pasará, la sociedad muchas veces reclama ante ciertos crímenes graves, reclama la pena de muerte, les pasará a ustedes con vecinos, con amigos. Después, al momento de ejecución, genera un sentimiento de piedad de parte de la población que hace que siempre se ejecuten en forma clandestina. En muchos países está actualmente vigente, pero no la aplican. Y muchos, como algunos estados de Estados Unidos y por ejemplo en India, que en febrero de este año se ha aplicado la pena capital, la pena de muerte a unos abusadores que habían cometido un hecho aberrante de abuso sexual con acceso carnal. Entonces en muchos países sí está prevista y se sigue aplicando. Vamos ahora a la pena de reclusión y prisión. ¿Qué diferencia hay entre la pena de reclusión y prisión? Antiguamente había diferencias porque la pena de reclusión, había diferencias en el cumplimiento, quiero decir, porque la pena de reclusión implicaba como una humillación, ¿no? El recluso era sometido a trabajos forzosos, con una grilla en sus pies para no poder avanzar, lo que uno por ahí ve en las películas. Bueno, eso se parecía más a lo que era un recluso. Y había establecimientos carcelarios diferenciados. Entonces, una cosa eran los reclusos que tenían que ir a Ushuaia, y los presos eran encerrados en la penitenciaría de Buenos Aires. Esto era así por un decreto del año 1922. Entonces, dijimos ya que la reclusión tenía un carácter más infamante y que se cumplía en establecimientos diferenciados. Pero en realidad, hoy por hoy, la ley 24660, que es la ley de ejecución penal, que les recalco la ley porque de cualquier manual que ustedes estudien seguramente van a aludir a otra ley, que es la ley de ejecución federal, creo que se denomina, que ahora la que rige es la 24660, ha eliminado estas diferencias, ya no habla de reclusos y de presos, sino que habla de internos
y en sí en el tratamiento no hay diferencias. Esto supone, o esto para gran parte de la doctrina han interpretado esto como que se ha derogado la diferencia entre reclusión y prisión, más que derogado, que se ha derogado la pena de reclusión. Pero la pena de reclusión no está derogada porque en julio del año 2014 la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, en el fallo Delgado, declaró la constitucionalidad de la pena de reclusión, si bien admite tácitamente derogado el artículo 6 del Código Penal con la ley 24660, porque el artículo 6 y el artículo 9, léanlos, son los que refieren a la pena de prisión y a la pena de reclusión. Entonces, para muchos la pena de reclusión está tácitamente derogada, pero por lo menos para la Corte de la Provincia de Buenos Aires, a raíz de este fallo del 2014, todavía la reclusión sigue en pie. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué diferencias hay en la práctica entre una pena y la otra? Bueno, están desperdigadas las consecuencias en el Código Penal. Una, se cuenta distinto el cómputo de la libertad condicional. Si ustedes van al artículo 13, que es el que establece la libertad condicional, dice, el condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido 35 años de condena, el condenado a reclusión o prisión por más de 3 años que hubiere cumplido los 2/3, y acá viene la diferencia, y el condenado a reclusión o prisión por 3 años o menos que hubiere cumplido 1 año de reclusión u 8 meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrá obtener la libertad condicional. Entonces, fíjense que si hay un condenado a 3 años de reclusión, tiene que cumplir 1 año para obtener la libertad condicional. Si el condenado fue condenado a 3 años de prisión, a los 8 meses puede obtener la libertad condicional. Otra diferencia está en el artículo 24, que es en el cómputo de la prisión preventiva, porque el artículo 24 dice que la prisión preventiva debe computarse de la siguiente manera. 1 día de prisión preventiva vale por 1 día de prisión. En cambio, 2 días de prisión preventiva valen por 1 de reclusión. ¿Se dan cuenta? Entonces, en definitiva, es un cómputo que se hace perjudicando a la persona que ha sido penada por reclusión, porque 2 días le van a valer 1. Entonces, cuando se haga el cómputo definitivo, porque ya recae sentencia firme y se va a hacer cómputo de pena, ese tiempo que cumplió en prisión preventiva le va a valer la mitad de lo que realmente estuvo. Si estuvo 2 años, le va a valer como 1 año de reclusión y le va a restar más tiempo para cumplir. Otra de las diferencias es la condena de ejecución condicional. Fíjense que el artículo 26, esto ya lo vimos, al tratar la condena de ejecución condicional, solamente pueden pretender condena de ejecución condicional aquellas personas que hayan sido condenadas por primera vez a pena de prisión. O sea que si se impone, aunque sea la primera vez, pena de reclusión, la misma tiene que ser de cumplimiento efectivo. Entonces, en el artículo 26 también hay una diferencia. Y otra de las diferencias es la punibilidad de la tentativa. En el artículo 44, ustedes léanlo, no ofrece dificultad, es más severa para la reclusión perpetua que para la prisión perpetua. Ahí hay otra diferencia. Bien, hasta acá entonces la diferencia entre la pena de prisión y reclusión, y ya con esto damos por terminado el tema de las penas que privan la libertad de las personas. Vamos ahora a la pena de multa. La pena de multa, como ya lo vimos al tratar la clasificación, afecta el patrimonio de una persona. No ofrece mayormente dificultad, hay distintos sistemas que se pueden aplicar, hay uno que es el de multa determinada, que es el nuestro, que se prevén mínimos y máximos de 100 pesos a 25.000 y el juez puede imponer una multa que vaya desde los 100 pesos hasta los 25.000, de acuerdo a la gravedad del hecho, a las circunstancias de las personas y demás. Hay otro que es días multa, es decir, se condena por días, cierta cantidad de días de condena, y después se hace un equivalente entre cada día cuánto monto de multa implica, o bien plazo, por meses. Se puede condenar al cumplimiento de 8 meses al pago de una multa y también después el juez dirá el monto que corresponde a cada mes. Una gran crítica que ha tenido la pena de multa es que afectaría en principio el principio de igualdad ante la ley.
Por eso, en realidad, lo que se hace y lo que se puede hacer, gracias a que el código prevea mínimos y máximos, es aplicar el principio de igualdad de sacrificios. Porque fíjense que no va a ser lo mismo aplicar una pena de multa a una persona que tiene un buen pasar y que tiene un gran patrimonio, a una persona muy pobre, en donde a lo mejor imponerle el mismo monto de multa a una y otra, en realidad se estaría afectando la igualdad ante la ley. Entonces, lo que hay que tener en cuenta en este caso es la igualdad de sacrificios. ¿Qué pasa si la pena de multa no se aplica, no se paga? Bueno, si la pena de multa no se paga, lo que tiene que hacer el juez es cambiar esa pena, mutarla o cambiarla o transformarla en pena de prisión. Pero el mismo artículo establece que antes de cambiar la multa por prisión, que es como el remedio más grave, el juez debe dar primero la posibilidad de amortizarla, es decir, de que el sujeto pague la multa en cuotas, por ejemplo, o bien de realizarla, es decir, de ejecutarla sobre los bienes del condenado. Recién, si no puede pagarla en cuotas o si no tiene bienes, se podrá convertir la multa en prisión. Lo dice el artículo 21, todo esto léanlo, que no ofrece ninguna dificultad. Es interesante destacar el artículo 22 del Código Penal que dice: en cualquier tiempo que se satisficiera la multa, el reo quedará en libertad. Del importe se descontará, de acuerdo con las reglas establecidas para el cómputo de la prisión preventiva, la parte proporcional al tiempo de detención que hubiera sufrido. Y por último está el artículo 22 bis, al que ya referí cuando hablábamos de penas principales o accesorias, que les dije que para Zaffaroni era una pena principal, que es muy interesante porque dice: si el hecho ha sido cometido con ánimo de lucro, podrá agregarse a la pena privativa de libertad una multa, aun cuando no esté especialmente prevista o lo esté en forma alternativa. Entonces, si está en forma alternativa, prisión o multa, el juez la va a poder aplicar igual porque para los supuestos en que se haya cometido el delito con ánimo de lucro. Esto es muy interesante porque fíjense que aún no estando prevista la pena de multa en la parte especial, por este artículo el juez podría aplicar multa igualmente hasta 90.000 pesos a quien haya cometido el delito con ánimo de lucro. Bueno, nos resta para otro video la pena de inhabilitación.